Quiero comenzar a tratar un tema al que titulé Cartas a la Iglesia. Vamos a estar hablando acerca de las cartas del apóstol Juan, ahí en el Apocalipsis, a las 7 iglesias del Asia Menor, y cada una de ellas nos habla algo muy importante para nuestras vidas. Cada una de ellas contiene un mensaje profundo, pero muy necesario para nuestro corazón. Profundo, pero no por eso imposible de entender, no por eso imposible de digerir, de traer a nuestro corazón. Y yo quiero invitarle para que prestemos toda nuestra atención. Yo le felicito por estar aquí en este día y le pido que hablemos con el Señor y que le digamos en la semana: ayúdame a entender todo lo que aquí se va a hablar. Y el día de hoy quiero hacer una introducción. Es necesario, es importante, porque hay algunos elementos que necesitamos comprender antes de entrar a lo profundo de estas cartas, antes de entrar a cada temática en particular. Necesitamos entender algunos elementos, así es que yo le voy a pedir que me tenga un poquito de paciencia, porque hoy voy a tratar de introducir el tema para que en los siguientes mensajes usted pueda tener una idea un poquito más clara de qué estamos hablando, de qué se trata y hacia dónde nos queremos dirigir. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, no sé si la pantalla ya no vaya a volver otra vez, pero sí, se apagó. Ok, muy bien, entonces no vamos a tener pantalla el día de hoy, pero tenemos nuestras Biblias, así es que yo le voy a invitar a que si usted trae una Biblia, vaya conmigo ahí al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y vamos a estar leyendo esta palabra, vamos a estar meditando en ella. Y voy a leer, le voy a pedir que tenga paciencia porque voy a leer algunos versículos, de este pasaje. Vamos a estar hablando acerca de él y necesito leerlo para poder poner sobre la mesa una introducción clara de lo que vamos a estar meditando en este día. Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer los primeros 11 versículos de este pasaje. Y dice así en el nombre de Jesús. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Y éste da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes, de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ya viene en las nubes y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Dios el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos en el día del Señor. Quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz, parecida al sonido de una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Le voy a invitar a que cierre sus ojos una vez más y que le pidamos al Señor que Él hable a nuestro corazón en este momento,
que su palabra fluya en nuestra vida y que todo lo que se hable aquí sea para la gloria de Dios. Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu hable a nuestros corazones en este momento. Sé, Señor, que el mensaje que quieres traer a nuestros corazones en este tiempo es profundo, es fuerte. Yo te pido que nuestro corazón esté listo para recibirlo, que nuestra mente lo pueda comprender, que nuestro espíritu pueda atesorarlo, abrazar esta palabra, Señor, porque es importante y es pertinente para nosotros en este tiempo que estamos viviendo ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy iniciamos con este viaje a través del mensaje del Espíritu a las 7 iglesias del Asia. Y antes de adentrarnos en el mensaje central de cada una de estas 7 iglesias, que lo vamos a estar viendo domingo a domingo, el mensaje a cada una de ellas, porque es particular, porque es distinto, pero también muy importante para todos nosotros. Y lo que cada uno de estos mensajes representan para nuestra vida. Quiero que hagamos una vista panorámica el día de hoy, el contexto que rodea este mensaje, algunos elementos importantes que se van a estar repitiendo continuamente y que tienen un significado importante, especial para cada uno de nosotros. Pero antes de eso, quiero tratar de derribar una barrera mental que pudiéramos tener cada uno de nosotros con respecto a este mensaje, particularmente con respecto a este libro. Hay una barrera que se levanta en nuestros corazones cuando tratamos de hablar de estos temas, y me refiero a la barrera del miedo, sí, a la barrera del temor, porque la verdad es que hablar del libro de Apocalipsis es algo que generalmente no hacemos. No acudimos mucho a la lectura de este libro porque nos causa en algunos casos confusión, no entendemos muchas cosas, y en otros, en una buena parte de nosotros, nos causa miedo. Hablar del Apocalipsis, la sola palabra Apocalipsis ya tiene para nosotros cierto contexto de terror, de miedo, y tiene mucho que ver con la cultura que nos ha rodeado durante todo este tiempo y donde nosotros estamos, y nos ha plantado una cierta idea de miedo, de destrucción. Hablar del Apocalipsis para muchos es hablar de sangre, destrucción, muerte, guerra y toda esa clase de cosas que realmente son parte de la vida, que sí son una realidad, pero que no es el centro, no es el foco de este libro, no es el mensaje importante. Y el problema es cuando el miedo o el temor de hablar de estos temas, de los temas del Apocalipsis, se abraza nuestro corazón, nos perdemos del mensaje más importante, de la buena noticia, porque sí, Apocalipsis también es evangelio y también tiene buenas noticias para todos nosotros. El problema es cuando nosotros cerramos la puerta de nuestro corazón a esta palabra de la profecía por temor, por miedo a lo que no conocemos, por miedo a lo que no entendemos, por la incertidumbre que produce para nosotros en el futuro. Y es que la verdad es que hemos plantado muchas ideas alrededor de la palabra que está escrita en este libro, y nos hemos dejado bombardear por muchas ideas terroríficas, terroristas, ¿verdad? Que se han plantado por allí. No faltó el que ahora en el tiempo de la pandemia que tuvimos hace un par de años, no faltó el que dijera que la vacuna era la marca de la bestia, ¿verdad? Y que ya nos estaban marcando a todos para servir a la bestia y cosas por el estilo, completamente alejadas de la verdad. Y muchas ideas como esas circundan por todos lados. Pero eso no nos habla de otra cosa, sino más que del poco entendimiento real que tenemos acerca de lo que este libro nos enseña. Hay un poco entendimiento porque nos da miedo entrar a él, nos da miedo preguntar, nos da miedo estudiar, y entonces por ahí nos dejamos fascinar de muchas ideas, de muchas cosas que circulan por las redes, por los medios de comunicación. Por ahí nos llegan y nos llenan de temor y evitan que conozcamos el mensaje profundo de este libro. Una carta de amor maravillosa escrita por un novio a su novia. Eso es una carta de amor. Es una carta de amor verdadero, de amor real.
es un tratado de la esperanza, es un tratado de la gracia y de la bondad de Dios para con nosotros que somos sus hijos. La verdad es que el Apocalipsis es un libro al que generalmente no acudimos y que ha estado cerrado a la iglesia durante mucho tiempo, porque son mensajes que nos confrontan, porque son mensajes que de repente nos producen cierta incertidumbre, cierto miedo, y ese miedo produce ignorancia. Es como cuando no conocemos cómo funciona un aparato, ¿verdad? Entonces mejor ni le metemos mano, mejor no lo tocamos porque nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo hacer algo. Cuando empezamos con todo esto de la era digital y de las computadoras, del internet, de las tablets, los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Mucha gente nunca quiso aprender porque le daba miedo picarle algo y que no voy a saber qué va a pasar. Decía, pues algo va a pasar si le picas ahí y vas a entender, vas a aprender. Quienes perdieron ese miedo empezaron a adentrarse en esa tecnología y entonces la empezaron a conocer y se dieron cuenta que no pasaba nada. A veces nos pasa así con este mensaje, con este libro. Nos da miedo y el miedo produce ignorancia. Y el problema de la ignorancia no es que no sepas todo lo que significa, todo lo que está en el libro de Apocalipsis. El problema de esta ignorancia es que no te des cuenta que hay un mensaje importante y muy pertinente para nosotros en este tiempo, para su iglesia. Un mensaje que puede darnos vida, un mensaje que puede darnos esperanza, un mensaje que puede activarnos. El libro del Apocalipsis no es un tratado de terror. El libro del Apocalipsis es una carta de amor de nuestro Padre. Así es que quiero hacer un par de aclaraciones. Para que podamos entender lo bueno que es, para que podamos entender la buena noticia que está implícita en este libro. Porque a diferencia de lo que muchos piensan, que leer el libro de Apocalipsis es llenarse de miedo, es llenarse de terror, y no es esa mi intención, no es sembrar terror, no es sembrar miedo, no es sembrar incertidumbre en el corazón de la iglesia, sino todo lo contrario, sembrar esperanza, sembrar amor, sembrar vida en el corazón de cada uno, que es lo que el Señor pretendía desde un principio. Ahorita leíamos en el pasaje al iniciar, en el versículo 3 de este pasaje exactamente, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. La palabra es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa más que dichoso, más que alegre, más que bendecido aquel que lee y escucha las palabras de esta profecía. Un sentimiento completamente distinto, incluso contrario al sentimiento que a muchos les produce generalmente siquiera pensar en la profecía de Apocalipsis. El Señor nos está diciendo: esto no es para que tengas miedo. Dichoso, más que dichoso, feliz, alegre, bendecido aquel que lee, aquel que escucha las palabras de esta profecía. Pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo es que me puedo sentir dichoso? ¿Cómo es que me puedo sentir alegre si tan solo de pensar en el libro de la profecía de Apocalipsis me llena de incertidumbre, de temor? Y es porque no he entendido lo que realmente significa. Ahora quiero hacer 3 aclaraciones. Y la primera de ellas es que Apocalipsis no es el libro del fin del mundo. ¿Ok? Siempre que pensamos o que la gente en la cultura popular piensa en el Apocalipsis, el primer elemento que aparece en su mente es el fin del mundo, ¿verdad? Ahí es donde se va a acabar el mundo y donde todo va a terminar y donde todo va a acabar. Y sí, realmente para aquellos que no tienen al Señor en su vida, para aquellos que no han entendido correctamente la palabra del Evangelio, el libro de Apocalipsis puede tratarse del fin, del término de todas las cosas. Pero para ti y para mí, quienes hemos puesto nuestra confianza en el Señor, quienes hemos entregado nuestra vida a su gobierno, a su señorío, sabemos que Apocalipsis no habla del fin del mundo, sino más bien habla de la recuperación total de todas las cosas al gobierno de Dios. No es el fin de otra cosa más que el fin de la maldad
Y ahora yo te pregunto con sinceridad, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que la maldad se acabara en el mundo? Es lo que todos queremos, es lo que todos deseamos. Apocalipsis no habla del fin del mundo, habla del fin de la maldad, habla de la recuperación de todas las cosas como Dios las creó, en ese estado perfecto en que Dios las hizo, en ese estado donde todos quisiéramos estar. Apocalipsis es una carta de esperanza. No se preocupen, todo parece estar muy mal, pero un día todo será recuperado y veremos un cielo nuevo y veremos una tierra nueva donde moran la justicia, el amor y la paz. ¿A cuántos le produce miedo esa idea? A mí no. Saber que es el comienzo de algo mejor, saber que es el comienzo de algo perfecto, hace que entendamos que el mensaje del Apocalipsis nunca fue vaticinar un final destructivo, catastrófico, como nos lo han estado tratando de vender hasta las mismas producciones de Hollywood, ¿verdad? Hablan de Apocalipsis y hablan de que todo se destruyó y todo murió y todo se acabó. No. El mensaje de Apocalipsis es que después de que este cielo y esta tierra hayan pasado, Dios ha preparado algo nuevo, algo perfecto para todos los que le aman. La segunda aclaración que quiero hacer, para intentar derribar de tu mente esa barrera del temor y del miedo, para que puedas prestar atención al mensaje que vamos a estar enseñando en este tiempo, es que Apocalipsis no es un libro que intenta descifrar el futuro, sino más bien es un libro que trata de encender a la iglesia. Déjame explicarte. Hay gente que se la pasa todo el tiempo pensando en estas cosas y en la simbología, porque Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, es un libro lleno de simbología, y hay gente que está fascinada, extenuada, incluso obsesivamente buscando entender y tratar de ponerle un significado a los símbolos que se encuentran descritos en ella, y hay desde las versiones más fascinantes, ¿verdad?, hasta las más absurdas. Vivimos fascinados con los símbolos, que si cómo va a ser la marca de la bestia. Primero decían que iba a ser el 666 y que se lo iban a poner como un tatuaje, ¿verdad? Luego salió la versión de que iba a ser el microchip y que nos iban a poner un chip en la frente o en la mano para poder comprar. Después aparecieron los más fantasiosos, ¿verdad?, que decía ahorita durante la pandemia, que decían que la vacuna contra el COVID era la marca de la bestia. Bueno, un montón de cosas como esa, y vivimos fascinados por tratar de descifrar, ¿verdad?, quién va a ser el anticristo, que si es fulano, que si es el papa, que si es esto, que si es el otro. La verdad es que no tenemos respuestas certeras para eso. Y la intención de Jesús al traer esta revelación a nuestra vida no era tanto que nosotros pudiéramos descifrar o tener una revelación especial acerca del futuro. No. La razón de escribir estas palabras era darnos un mensaje muy claro. Jesús es el que conoce todo el devenir de la historia del ser humano. La historia ya está escrita, ya tiene un final. No importa cuánto se levante el mal, no importa cuántas cosas malas empiecen a suceder y que parezca que nos van a apabullar y que parezca que nos van a destruir, el final ya está escrito. Y te tengo una buena noticia: ganamos. Ganamos. El final ya fue escrito. Dios va a tomar el control de todas las cosas y va a volver a poner las cosas en su lugar. No importa cómo sea, no importa quién vaya a ser el anticristo, eso no tiene que preocuparnos ni quitarnos el miedo. Lo importante es que sea quien sea, un día será derrotado por la espada de la palabra de Dios. No importa cómo sea en la marca de la bestia, no importa lo que trate de imponer sobre nosotros. Jesucristo dijo que también sobre eso nosotros tendríamos victoria. Se trata de activar a la iglesia. Se trata de movernos hacia la obediencia, sí, porque esta carta fue escrita en un tiempo en que la iglesia estaba siendo de alguna manera afligida, estaba siendo agobiada por muchas situaciones, por muchas cosas. Ahí en el versículo 9 que leíamos al principio dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación. La iglesia estaba pasando por un tiempo complicado, difícil.
estaba pasando por un tiempo complicado donde había muchas cosas tanto dentro de la iglesia como fuera de ella que la estaban agobiando, que la estaban oprimiendo. Y la carta de Juan, este libro del Apocalipsis, no era sino la intención y no es sino la intención de Jesús por activar a su iglesia y decirle: permanece firme, permanece fiel, conserva lo que has recibido, no lo pierdas, no lo dejes ir, porque esta palabra que has recibido va a estar con ustedes hasta el final y terminará dándoles la victoria. Es un tratado sobre la obediencia, hermano. No te preocupes por entender todo lo que está escrito en ella. Preocúpate por ser obediente con lo que sí sabes. Porque sabes, hay mucha gente obsesionada con tener un conocimiento mayor, con tener una revelación especial para esto, y quieren tener respuestas exactas sobre todos los símbolos que están allí en el Apocalipsis, hermano. Pero ¿de qué te sirve saber todo eso si no eres obediente con lo que ya sabes? ¿Para qué quieres tener una revelación especial si con la palabra que ya tienes no eres capaz de vivir por ella? No somos capaces de obedecerla, hermano. El Señor no intentaba que tú entendieras todo. El Señor intenta que obedezcas lo que has comprendido, que obedezcas lo que has entendido. Dios no está interesado en que tú descifres todos los misterios que están escritos en ese libro. Está interesado en que tú entiendas que lo mejor que puedes hacer es ser obediente con la revelación que ya recibiste, ser fiel en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Así es que no te preocupes y que no te quita el sueño por entender todo o tener una explicación para todo. Sé feliz y confórmate con poder obedecer la palabra que ya has recibido, porque de eso se trata. Quiere activar a la iglesia. Está tratando, gracias hermano, está tratando de que entendamos que lo que hemos recibido es algo que tenemos que conservar, que la palabra que nos ha sido revelada es algo que tenemos que obedecer, y que si nosotros somos obedientes a la palabra que ya hemos recibido, no importa que Satanás se levante de una u otra forma, esa obediencia a la palabra que permanece para siempre nos hará permanecer a nosotros también. Y número 3, Apocalipsis no es una historia de terror. Es más bien una carta de amor de un novio a su novia, de Jesucristo a su iglesia. Hay dos partes. Hay dos partes. Esto no es un libro de terror. Es una carta de amor. Hay un remitente, el novio, Jesucristo. Es nuestro Jesús. Es el Señor nuestro Salvador, el que nos amó y nos amará con amor eterno. Él es quien revela esta carta. Él es Él mismo. Si tú lees desde el principio de este pasaje, dice la revelación de Jesucristo. Es Él mismo revelándose. Esta palabra que Juan recibió, la recibió del mismo Jesús. Se presentó delante de Él y le reveló cada una de las cosas que estaban aquí escritas, y le manda enviar estas cartas a la iglesia. Él es de su propia boca quien suelta esta palabra de la profecía. ¿Por qué vamos a sentir miedo si el que está hablando estas palabras es aquel que nos ama con amor eterno y que se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros? No es una carta que trate de infundir miedo, porque cuando un novio que ama a su novia le manda una misiva, lo menos que está haciendo es tratar de ahuyentarla. ¿Estamos de acuerdo? Lo menos que quiere hacer es asustarla y alejarla. Más bien está tratando de darle esperanza. No desmayes, sigue luchando. Sé que las cosas están difíciles, amada mía, pero ten confianza. Yo vengo pronto y todo esto será transformado. Tú y yo estaremos juntos para siempre. Todo lo que has soñado y aún mucho más de lo que has imaginado se va a volver una realidad, y nada ni nadie podrá lastimarte otra vez. Jamás. ¿Sí me escuchaste, verdad?
Es una carta de esperanza, de amor. Amada mía, no desmayes, amada mía, sigue esperando. Yo sé que las cosas no se ven bien, yo sé que las cosas parecen estar muy mal, pero no te voy a dejar para siempre. Voy a volver y te voy a levantar. Voy a regresar y voy a transformar todo para que tú y yo podamos vivir felices eternamente. Es la carta del novio. No intenta asustarnos, al contrario, intenta acercarnos, intenta darnos esperanza, intenta fortalecernos en medio de las circunstancias y decirnos: esto no siempre va a estar así. Un día todo esto lo voy a cambiar. Un día yo voy a honrar el pacto que tú hiciste conmigo. Y del otro lado está la novia, la iglesia. Esta carta va dirigida a 7 iglesias. ¿Por qué 7 iglesias? Bueno, para empezar, el número 7 tiene un significado muy especial en la Biblia. El número 7 habla de plenitud. Es decir, que simbólicamente este mensaje a estas 7 iglesias es un mensaje para todas las iglesias en todo tiempo, sin importar las circunstancias. Es para todos, es para nosotros, aún más de 2000 años hacia adelante en el futuro. Esta palabra sigue siendo para todos aquellos que somos parte de la novia de Cristo. Por eso 7 iglesias. Y las 7 iglesias del Asia eran, al parecer, de las congregaciones más importantes que había en ese tiempo. Se encontraban dentro de una ruta comercial muy importante, la ruta de la seda. Y esto tenía una razón especial, y es que hacía que estas cartas pudieran llegar de forma rápida, porque era una zona muy circulada, era un camino que se caminaba mucho, porque era una de las rutas comerciales más importantes de ese tiempo. Y debido a la persecución que se estaba llevando a cabo en ese tiempo por parte del emperador romano, era importante que las cartas pudieran llegar rápido y que no fueran de alguna manera decomisadas, encontradas por los soldados romanos, y que llegaran rápidamente a su destino. Esta zona del Asia Menor es lo que hoy comprende en su mayoría el país de Turquía. Esa zona fue poblada por la mayoría de los cristianos que fueron dispersados por la persecución del emperador romano después de la muerte de Jesús. Allí fueron la mayoría de los cristianos. Por eso las comunidades cristianas más grandes, más importantes, más significativas estaban allí, en ese lugar, en el Asia Menor. Además, estas 7 iglesias representan en su gran mayoría las situaciones que la iglesia puede estar atravesando. Sí, son iglesias reales. No son iglesias ideales, no son iglesias perfectas, son iglesias reales como la nuestra, como tú, como yo, con muchas personas que tienen defectos, que tienen debilidades, que tienen áreas de oportunidad. Y Jesús trata con cada una de ellas en su particularidad, pero en cada una de ellas nos muestra algo que bien nosotros pudiéramos estar viviendo ahora mismo. Alguna situación que nosotros como iglesia, y me refiero en los dos sentidos, en lo general, todos como familia, pero también en lo particular, porque tú en lo particular, si tú has aceptado el gobierno de Cristo sobre tu vida, tú eres la iglesia. Y tal vez tú o yo estemos pasando por alguna de las tantas circunstancias que la palabra nos va a enseñar a lo largo del mensaje de cada una de estas iglesias. Ahora, existe una teoría que es hasta cierto punto discutida por los teólogos a lo largo de la historia, y dicen que cada una de estas 7 iglesias representa un periodo específico de la iglesia a nivel mundial a lo largo de la historia hasta llegar al tiempo del fin. Y si bien esta teoría es discutible hasta cierto punto, tiene aspectos a favor, tiene algunos aspectos en contra, pero sí nos presenta datos muy interesantes que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie. Vamos a ir viendo a qué periodo pertenece, según esta teoría, cada una de estas iglesias, y nos va a enseñar asuntos muy importantes, sobre todo para el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Pero volviendo al punto principal, el destinatario de estas cartas es la novia de Cristo. Y en esta carta se revela un amor profundo, pero un amor real. De ese que te lleva a tener conversaciones incómodas, pero necesarias. Sí, porque cuando hay un amor verdadero, cuando hay un amor real,
Se tienen que tener pláticas incómodas a veces. En una relación entre dos, en una relación de pareja, siempre hay cosas que se tienen que hablar. Sí, no todo es perfecto. Cuando uno se enamora apenas al principio, como que ese amor inicial medio te ciega, ¿no? Dicen por allí, yo no comparto eso, pero dicen por ahí que el amor es ciego, ¿verdad? Pero el matrimonio te sana, ¿no? Te quita la ceguera y empiezas a ver cosas que no veías cuando andabas de novio, cuando andabas enamorado, ¿verdad? Y empiezas a entrar a un amor más real, más verídico. Y empiezas a ver cosas que necesitan hablarse. Y las pláticas incómodas no hablan de falta de amor, no, al contrario, hablan de interés. Hablan de interés. A la gente que me ha tocado darle las pláticas, ¿verdad?, prematrimoniales, siempre les he dicho, no le tengan miedo al conflicto. Tener conflictos entre la pareja es parte de la vivencia del amor verdadero. El problema es cuando ya no hay conflicto. El problema es cuando ya, porque el conflicto habla de interés. Hay algo que yo espero, hay algo que yo necesito y no estoy recibiendo. Tengo interés en ello y por eso discuto. El problema es cuando ya no hay discusión, ¿verdad? Quiere decir que ya no hay mucho interés, que ya no espero nada, ya no quiero nada. Y en ese punto la relación está muy, muy frágil. Pero Jesús le habla a su novia, a esa novia que ama mucho y que tiene un interés profundo por ella. Y que en ese amor profundo y en ese interés profundo que tiene por ella, sigue habiendo cosas que necesita. Y la plática incómoda es necesaria porque habla de amor profundo, porque habla de interés profundo. Y entonces comienza a hablarle a la iglesia de cosas que son necesarias, de cosas que son incómodas de escuchar. Hay reproches, sí, hay llamados de atención, pero también hay esperanza, porque habla de que todavía las cosas se pueden arreglar, que todavía hay solución para el problema, que todavía se pueden cambiar cosas, se pueden cambiar actitudes y se pueden lograr una mejor relación. Ahora, lo mejor que podemos hacer al escuchar el mensaje a cada una de estas iglesias es poner atención y escuchar lo que Cristo nos está y nos estará hablando a lo largo de toda esta exposición de la palabra. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Eso es lo importante. No tanto qué voy a exponer yo aquí o qué tan nutrida va a estar la palabra. Creo que la pregunta importante aquí es: ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuál será mi respuesta ante cada una de estas exposiciones? ¿Cómo podemos responder a esta carta que Dios le está enviando a su novia, que somos nosotros también? Porque vamos a apropiarnos de cada uno de estos mensajes, vamos a tomarlos como nuestros. Y la pregunta importante es: ¿cómo vas a responder a ella? ¿Cómo se debe responder a cada una de las misivas que vamos a recibir semana a semana y en la que Cristo nos estará hablando al corazón, estará tratando de hablar a nuestra mente y a nuestro corazón para que operemos cambios importantes? Bueno, yo creo que la respuesta se encuentra en 3 frases que se van a repetir continuamente en cada una de estas misivas. Cada una de estas cartas tiene al menos 3 frases que se repiten en cada una de ellas. Sí, todas las circunstancias son distintas. La diferencia entre una iglesia y otra a veces es abismal, pero hay 3 elementos que se van a repetir en cada una de estas cartas. Ahora, voy a tratar de cumplir un doble propósito en esta sección del mensaje. Al mismo tiempo hablar de estas 3 frases que se van a repetir continuamente y tratar de ver lo que significan para nosotros y cómo podemos apropiarnos de la palabra en cada una de ellas. Pero también voy a empezar a revelar algunos elementos, algunos símbolos que vamos a encontrar continuamente en cada una de estas cartas, para tratar de irles dando algo de explicación, para que cuando lo mencionemos tú ya sepas a qué me estoy refiriendo, de qué se trata, y podamos entrar un poquito más rápido al tema central del cual vamos a estar hablando en cada una de ellas. ¿Estamos listos? Muy bien, hay 3 frases y quiero mencionar cada una de ellas. Y la primera frase que quiero mencionar, porque a veces aparecen al principio, a veces aparecen más al final, no lo estoy haciendo por cómo aparecen, sino traté de darles un orden de acuerdo al mensaje que quiero compartirles. Y la primera frase que voy a mencionar es: yo conozco tus obras. Yo conozco
tus obras. A cada una de estas iglesias Dios les dice la misma frase: yo conozco tus obras. Porque como seres humanos tenemos conductas y tenemos actitudes muy comunes cuando hablamos de puntos débiles de nuestra vida. Cuando tratamos alguna situación complicada que tiene que ver con nosotros, por lo general todos los seres humanos actuamos igual. Es parte de nuestra naturaleza. Y es tan parte de nuestra naturaleza que apareció desde el primer hombre. El primer ser humano que estuvo sobre la tierra tuvo exactamente esta actitud y se sigue repitiendo continuamente cada vez que somos confrontados con alguna cosa que no está bien en nuestra vida. Y es importante que lo entendamos, porque tal vez me voy a sentir familiarizado con alguno de los reproches, con más de una de las advertencias que Jesús le hace a la iglesia en cada una de estas cartas. Y tenemos que tener cuidado con la respuesta que vamos a dar ante ello, porque es crucial en lo que va a pasar con nosotros. Como seres humanos tenemos al menos dos actitudes, dos cosas que hacemos cada vez que nos sentimos descubiertos en alguna cosa que parece no estar muy bien con nosotros. Número uno, lo ocultamos, y número dos, nos defendemos. ¿Sí o no? Cuando soy descubierto, cuando me hablan de alguna cosa que no está bien en mí, que se me está reprochando, lo primero que hago es esconderlo, es tratar de negarlo, tratar de hacer como que eso no está. Y lo segundo, cuando ya no podemos ocultarnos, empezamos a defendernos, empezamos a justificarnos, ¿no? Tenemos esa actitud, como dicen por ahí, de la gata panza arriba. Cuando ya no tiene defensa, ¿verdad? Se pone panza arriba y empieza a tirar, a defenderse, mordidas y aruñones y de todo, ¿verdad? Tenemos esa costumbre. Y les decía que desde el principio el hombre ha actuado de la misma manera. Si vamos al principio de la historia y podemos conectar este último libro de la Biblia con el primero, con Génesis, Adán en el huerto. El Señor les había dado una indicación: no coman del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Y ahí van. Come Eva y luego come Adán. Y se dieron cuenta del pecado que habían cometido, comenzaron a entender la maldad que había comenzado con ellos. Y lo primero que hicieron fue ¿qué? Esconderse, se ocultaron. Todos los días el Señor bajaba al huerto y hablaba con el hombre. Pero en esta ocasión, después de la desobediencia, Dios bajó al huerto como era su hábito, pero no encontró al hombre y empezó a buscarlo, y el hombre se escondió. Se escondió, porque ahora había algo que ocultar. Ahora había algo que le causaba vergüenza, y en vez de afrontar la situación, lo que hizo fue esconderse. Tuvo miedo de enfrentar a Dios cara a cara. Tuvo miedo porque había desobedecido la única orden, la única restricción que había recibido, y había desobedecido. Y entonces comenzó a ocultarse creyendo ingenuamente que podía esconderse de Dios. Y luego cuando Dios ya lo descubre y sale, ¿verdad?, de su escondite a Adán, y le dice: ¿qué pasó, Adán? No, pues es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y entonces el Señor le dice: ¿y quién te dijo a ti que estabas desnudo? Si eso nunca lo habías notado. ¿Verdad que comiste del árbol que te dije que no debían de comer? Y entonces, en vez de decirle: sí, Señor, lo reconozco, me equivoqué, fallé, un momento de debilidad, perdóname, se defiende, ¿verdad? No, la mujer que me diste, ella me dio a comer, allá ve con ella. Y entonces el Señor voltea y le dice: a ver, Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué comiste y por qué le diste a tu esposo? La serpiente, Señor, ella me engañó. Y todos comenzaron a echarse la culpa unos a otros, a defenderse, a tratar de justificarse, a tratar de proyectar la responsabilidad. Eso es tan natural en nosotros. Desde el primero hasta el último seguimos haciendo siempre lo mismo cuando somos confrontados con alguna cosa. Lo primero, nos escondemos, nos ocultamos. Sin embargo, cuando se trata de Cristo, debemos entender, queridos hermanos, y debemos aceptar que no hay nada que podamos ocultarle a Él. Tratar de ocultarle nuestras equivocaciones, tratar de ocultarle nuestros hierros, tratar de ocultarle nuestras debilidades o nuestros gustos culposos es una
una tarea imposible de realizar. No hay manera en que tú y yo podamos ocultarle nada a Dios. Fíjate cómo el Señor se presenta cuando le habla a la primera de las iglesias a las que le manda la misiva. Se presenta a sí mismo, y aquí encontramos los primeros dos elementos que quiero que entendamos. Apocalipsis capítulo 2, ahí en el versículo 1, en el mensaje a la iglesia en Éfeso propiamente, que será de la que hablemos el próximo domingo si Dios nos permite. Dice, así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y luego remata, yo conozco tus obras. ¿Quién es el que está hablando? Aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros. Las 7 estrellas, según lo que nos habla el pasaje, representan a los 7 mensajeros o a los 7 ángeles de Dios, es decir, la información que sale de Él hacia nosotros. Toda la verdad que recibimos, la recibimos a través de esos mensajeros. Hay una disputa entre a qué se refiere exactamente, si son esos ángeles, esos seres espirituales que protegen a la iglesia y que están con cada una de ellas, o si se refiere a los pastores, a los encargados de enseñar la palabra. No lo sé exactamente, no traigo una definición exacta para eso, pero propiamente las 7 estrellas hablan de cómo Dios saca la información, de cómo Dios habla las cosas, de cómo Dios nos hace entender a nosotros cuál es su voluntad. Y dice, yo lo tengo en mi mano. Yo soy el dueño de la información. Yo soy el dueño de la verdad que ustedes han recibido. Está bajo mi control, está bajo mi autoridad. Así es que ustedes no me pueden decir lo que saben y lo que no saben. Pero no solamente eso, dice, es el que anda en medio de los 7 candeleros. Y los candeleros no es otra cosa más que la iglesia. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, es decir, que Él anda en medio de nosotros, hermano. A Él no le podemos echar cuentos porque Él está siempre con nosotros. Él nos ve, Él camina entre nosotros. Tal vez a los demás los podemos engañar, podemos venir aquí y poner nuestra mejor cara, pero sabes, hermano, Él está con nosotros todo el tiempo. Él sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Aquel que sabe lo que sabemos porque tiene en su mano el control de la información que nosotros recibimos. El encargado de que la verdad sea revelada en nuestra vida. Y aquel que camina con nosotros todo el tiempo nos dice, yo conozco tus obras. No hay nada que me puedas ocultar. No hay nada que quede en oculto que no sea revelado, porque yo soy el que se encarga de revelar hasta las cosas que son más ocultas. Como iglesia, tanto en lo particular, tú como persona, y en la familia, en lo colectivo, Dios conoce hasta las cosas más ocultas. No hay nada que se haga en lo oculto que no vaya a ser manifestado en su momento. Viene a mi mente esa parte de la historia del profeta Ezequiel, cuando el Señor lo lleva a Ezequiel y lo pone frente al templo y le muestra por qué es que la gloria de Dios había abandonado a Israel. Y entonces Ezequiel está delante del templo y lo ve muy bonito, muy arreglado, muy adornado. Pero entonces el Señor le dice, espérate, eso es lo que tú alcanzas a ver y se mira muy bien, pero yo te voy a enseñar lo que no estás viendo. Y dice que hace un hueco en la pared y mete a Ezequiel en el espíritu a la parte más profundas del templo y le revela las abominaciones que los hijos de Israel estaban haciendo en el mismo templo de Dios. Como allí mismo adentro del templo en Jerusalén estaban adorando a sus ídolos, a sus dioses, estaban presentando sacrificios a dioses ajenos dentro del mismo templo, cosas que la gente no veía comúnmente, pero que habían hecho que la gloria de Dios se retirara por completo de en medio de ellos. Yo conozco tus obras. Lo peor que puedes hacer, hermano, es que si tú te sientes aludido con la palabra, es que si yo me siento aludido con alguna de estas palabras, lo peor que puedo hacer es tratar de ocultarlo. Porque Él tiene en su mano el control de la verdad. Y Él camina entre nosotros todos los días. La iglesia, el candelero de Dios, no es solamente los domingos a las 11 de la mañana. La iglesia, el candelero de Dios es todos los días. Y todos los días Él prometió estar con nosotros. Paz de Cristo, hermano. Y eso, además de ser una garantía de protección y de bendición, también es un aviso de que todo el tiempo estamos siendo observados. No importa tratar de ocultar.
No sirve de nada tratar de ocultar. Lo mejor que podemos hacer es abrir nuestro corazón y reconocer lo que estamos haciendo mal, reconocer lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. El mensaje de esta parte es que Jesucristo es el Señor de la iglesia y que no hay nada oculto para Él, ni en lo particular ni en lo comunitario. No podemos ocultar nada de sus ojos. Pero también una respuesta común, como decía ahorita, es la autodefensa. Nos defendemos. Vivimos en una época, en la época de la argumentación. Todos tenemos opiniones sobre todos y todos le llamamos verdad a lo que nosotros decimos. Y a veces, en el afán de defender lo indefendible, tratamos de comunicar o tratamos de argumentar una verdad que no existe y le llamo mi verdad. Si eso no es verdad para ti, ese es tu problema. Ese es tu problema. Vivimos en la etapa de la argumentación, donde todo el mundo quiere defender su estilo de vida particular, donde todos quieren tener su propia verdad y que esa verdad propia justifique sus malas acciones y sus malas decisiones. Tendemos a defendernos con nuestras palabras y sobre todo cuando tocan un área complicada de nuestra vida. Me empiezo a defender, empiezo a justificar, y eso no es solo propio de la gente allá afuera, también aquí adentro pasa, porque somos seres humanos, somos hombres también, pecadores en recuperación, que tendemos a tratar de justificar. No, pero es que eso no es malo, yo no lo veo mal, es que yo no me siento mal con eso, y si yo no me siento mal, no tiene por qué estar mal. Y entonces empezamos a justificar un montón de cosas y nos desgastamos tanto tratando de hacer que se vea bien lo malo que nosotros sabemos que estamos haciendo. Pero nada puede justificar nuestras acciones. Jesús no nos está diciendo, yo escucho lo que dices. Jesús nos está diciendo, yo conozco tus obras, lo que tú haces. Porque al final de cuentas fue Él mismo quien dijo que al árbol se le conoce por sus frutos. ¿Cuál es el resultado de tus acciones? ¿Cuál es el resultado de tus decisiones? Eso es lo que al final pesa, ¿sabe? Con el Señor no vale la pena argumentar. ¿Cómo vas a ganarle, hermano? ¿Cómo vas a poder decirle? Él conoce toda la verdad. Él sabe lo que es cierto y lo que no es cierto, porque Él mira nuestras acciones. No importa qué tan bueno seas tú argumentando. No importa qué tanto puedas justificarte. El Espíritu nos habla y nos dice, yo conozco tus obras. Y al final de cuentas no serás juzgado por lo que dices, serás juzgado por lo que haces. Así que en ese sentido nos toca ser humildes. Aceptar nuestra condición real, no la ideal, no la que yo creo que tengo. Es muy importante que no nos inventemos en nuestra mente una imagen que no es real, tratando de justificar aquellas cosas que no están bien en mí. Eso no nos traerá sanidad a nuestra vida, hermanos. Si yo quiero ser realmente sano, necesito exponer verdaderamente lo que hay en mi corazón. No tengas temor, no tengas miedo de lo que se pueda descubrir en tu corazón. Si abres tu vida al Señor, la promesa, la garantía es maravillosa y es grande. Vengan a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. No importa que tus pecados sean tan rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Y no importa si tus pecados son rojos como el carmesí, los haré como blanca lana. Si creyeres y si obedecieres, vivirás. No vale la pena tratar de ocultar. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces. Yo conozco cada uno de tus movimientos. No vale la pena que te defiendas, hijo. Lo que estoy tratando de hacer es sanarte. No estoy tratando de juzgarte ahora. No te defiendas. Deja que yo sane tu corazón. Deja que mi verdad inunde tu vida. Porque a final de cuentas los frutos que vas a recibir serán de lo que hagas y no solo de lo que digas. La segunda frase que vamos a encontrar continuamente en cada una de estas cartas es: al que venciere. Al que venciere. Esta declaración
Es una voz de esperanza. Nos hace entender que de cualquier obstáculo que enfrentemos como iglesia, tanto en lo particular como en lo colectivo, tenemos una respuesta. Podremos tener la victoria. No importa si lo que estoy padeciendo es muy grande, es muy fuerte. No importa si el obstáculo que se ha puesto delante de nosotros como iglesia se vea imposible de brincar. La palabra del Señor nos lanza una voz de esperanza. Puedes tener victoria sobre cualquier cosa, ya sea de cosas que batallan dentro de nosotros, hacia adentro de nuestra vida, de nuestra comunidad, o sean cosas que están luchando contra nosotros y vienen desde afuera, vienen desde el exterior. No importa de dónde venga, al mismo tiempo podemos tener victoria sobre cada una de ellas. Tal vez tú puedes decir, pastor, pero es un problema que yo tengo de muchos años. O tal vez tú puedas decir, pastor, lo que viene de afuera, lo que está sucediendo en el mundo es demasiado complicado, es muy difícil, se ve imposible de derrotar. El Señor nos da una voz de esperanza. Pueden tener victoria, y el que venciere tendrá una gran recompensa. Pero al mismo tiempo es un gran reto. Nos reta. Al que venciere significa que con cada obstáculo que como iglesia se nos presenta, Jesús nos lanza este desafío. Y Él espera mucho más que solo un entendimiento. Él espera mucho más que solo aceptación. Él no quiere que solamente aceptes lo que estás haciendo mal. Alguien por allí, ¿verdad? En una ocasión, una persona no está entre nosotros, pero me decía, pastor, es que yo sé, yo entiendo, soy sincero, sé que estoy mal, pero yo no me ando escondiendo como otros hermanitos ahí que se esconden. Yo no me escondo, yo soy sincero en lo que hago mal. Es así, pero el problema es que lo sigues haciendo, hermano. No basta con que solo lo sepas, no basta con que solo entiendas lo que estás haciendo mal. El Señor nos dice que tenemos que tener victoria sobre cada una de esas circunstancias. Es un reto. No basta solo con entenderlo, no basta solo con aceptarlo. Jesús espera respuestas, espera resultados. Al que venciere significa haber logrado el objetivo, haber cambiado la actitud, haber realizado una acción diferente. No es solo entender, hermano. No se trata solo de decir, qué buena la palabra, qué bueno el mensaje, qué bueno que te guste la palabra, hermano, qué bueno que te guste el mensaje. Pero lo más importante de eso no es cómo tú te sientas, es lo que vas a hacer con esa palabra, es lo que te va a dar verdadera bendición. Sabes, tú puedes salir de aquí muy gozoso del culto porque la enseñanza estuvo buena, porque la palabra estuvo muy buena. Pero la verdadera bendición de ella es cuando la pones en práctica y entonces transforma tu vida de manera completa. Al que venciere implica echarle cara al desafío que enfrentamos como iglesia día a día, al resultado, al cambio, a la verdadera transformación. No solo a recibir la palabra, hermano, porque has recibido mucha palabra. ¿Cuántos sermones has escuchado a lo largo de tu vida? No solo en este lugar, en todas partes donde tú has estado, por las redes sociales, en internet, has escuchado mucha palabra. Pero eso no significa vencer. Que retengas más palabra en tu mente no es una victoria en sí. La verdadera victoria es cuando llevamos esa palabra a la práctica. No se trata solo de intentarlo, no se trata solo de entenderlo o de gozarse con la palabra que vas a recibir. El que venciere implica que te conviertas en un hacedor de la palabra, porque es Santiago el que nos dice que si yo solamente soy un oidor olvidadizo, sí, me gozo con la palabra cuando la recibo, pero a lo largo de un mes o de una semana ya ni me acuerdo de qué se habló, y mucho menos lo estoy poniendo en práctica. Dice, se engañan ustedes mismos. Se engañan, porque no hacen nada con lo que reciben. No son hacedores de la palabra. Al que venciere, habla de acciones concretas, habla de acciones contundentes en respuesta a la palabra que has recibido. No se trata solo de intentarlo, sino de lograrlo. La victoria está al final, hermano. La victoria está al final. Yo sé que suena muy bonito, yo sé que suena muy romántico. Ya por el hecho de participar, todos son ganadores. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que persevere hasta el final. La Biblia dice que el que llega hasta lo último es el que vence.
La Biblia dice, todos corren a la verdad, pero solamente uno se lleva el premio, el que llega a la meta. Jesús le dice a la iglesia, el que venciere. No se trata solo de intentarlo, se trata de lograrlo. No se trata solo de empezar, de tener buenos inicios, porque yo entiendo y yo mismo lo he hecho muchas veces. Hacemos buenas intentonas y empezamos alguna cosa, pero no la terminamos. A lo largo del tiempo vamos perdiendo la pasión, vamos perdiendo la fuerza y abandonamos los intentos. Eso no es victoria, hermano. La victoria está hasta el final. El premio es para aquel que vence, para aquel que lo logra. Y aquí aparecen más elementos que vamos a tratar de ir identificando a medida que vayan apareciendo. Pero el factor común en cada uno de ellos es la recuperación de la eternidad. Te decía hace un momento, al principio del bosquejo, que el libro de Apocalipsis no habla del fin del mundo, sino habla de la recuperación de todas las cosas. Habla de la recuperación del orden perfecto, de la eternidad que nosotros perdimos por causa del pecado. Y vamos a encontrar algunos elementos como el árbol de la vida, el maná escondido, la piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella, un trono y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar muchos símbolos y muchas cosas que vamos a tratar de ir explicando poco a poco a medida que vayan apareciendo. Pero cada uno de ellos nos hablan de las cosas eternas que Dios había preparado para nosotros al principio. Nos habla de esa posición que perdimos en el huerto, que perdimos por causa del pecado. Habla de la recuperación de la eternidad para todos nosotros. Pero eso es solo para el que venciere. La vida eterna, la vida plena, no es solo para aquel que escucha la palabra y se goza con ella. La vida eterna es para aquel que vence. No es solo para el que intenta, no es solo para el que a veces hace cosas y a veces no. Es para el que vence, es para el que logra permanecer en la palabra y la palabra permanece en ellos. Y entonces, como dijo Jesús, ellos tienen vida eterna. Cada uno de esos elementos nos habla de un pedacito de eternidad que podemos ir recuperando en la medida que somos obedientes y cumplimos la palabra que estamos recibiendo en nuestros corazones. Y la última frase, y la puse al final, porque creo que es el comienzo, que es el inicio, lo primero que tenemos que hacer, y quiero que quede grabada en tu corazón, y es la que quiero que te lleves a tu casa. La última frase, y que se repite en cada una de estas cartas, es: el que tenga oídos para oír, oiga. Y puede parecer un pleonasmo, puede sonar como una repetición innecesaria, pero no. El que tenga oídos para oír, que oiga, no es más que una afirmación. Es una palabra o es una frase que duplica su significado, no en números, sino en intensidad. Es algo a lo que Dios quiere que nosotros le pongamos mucha atención. Y esta frase, el que tenga oídos para oír, no es sino una firma original del mensaje de Jesús. Nos hace entender que es Jesús mismo el que nos está hablando, porque esta frase solamente Él la dice en la Biblia. Solo Jesús la dice. Específicamente la menciona en 8 ocasiones en los evangelios y 7 ocasiones aquí en el Apocalipsis. Es una firma original de Jesús. Es un destello original de quién es el autor de estas palabras. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo entiendo esta frase como una contraparte o como una contraria al dicho popular que a veces nosotros utilizamos, ¿verdad? Que me entra por un oído. ¿Cómo termina? Y me sale por el otro. ¿Qué significa? Que no entendí. Que solamente oí, pero no escuché. Que no produjo nada en mi vida. Que esa palabra que recibí no produjo ninguna influencia en nosotros. Contrario a esto, Jesús nos está invitando a que pongamos oído, doble oído a la palabra que vamos a recibir. Te decía que quise dejar esta frase hasta el último, porque es el elemento más importante de este proceso. Todo comienza por escuchar. Y sobre todo escuchar con atención. La Biblia nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por ahí comienza.
cuando yo escucho con atención, cuando presto un oído profundo a la palabra que estoy recibiendo. Jesús quiere que nosotros tengamos oídos para oír, es decir, Él quiere que tengamos una disposición sincera ante su palabra. Este oído para oír no es el oído carnal, no es el oído físico, sino habla del oído del corazón, el que considera las cosas a profundidad, el que permite que lo que escuche genere influencia en su vida. Significa escuchar con mentes comprensivas, con corazones creyentes y con vidas obedientes. Quiero que te lo lleves en tu corazón. Quiero que repitas después de mí. Oídos para oír significa escuchar con mentes comprensivas, corazones creyentes y disposición y vidas obedientes. Mentes comprensivas, corazones creyentes y vidas obedientes. Que estás dispuesto a rumiar la palabra que has recibido, que no te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro, sino que vas a prestar tu oído en la semana. Vamos a hacer que el Espíritu nos hable del lunes al sábado, hermano, con la palabra que nos trajo el domingo. Amén, porque la voy a seguir buscando, voy a seguir tratando de comprender, voy a seguirle pidiendo al Espíritu que Él me hable a mi corazón. No voy a dejar que de domingo a domingo la palabra se pierda. Voy a escuchar con un corazón creyente, es decir, me voy a apropiar. Le voy a decir: Señor, ¿qué significa esta palabra para mí? Habla mi corazón, yo creo en lo que dijiste, lo acepto, lo recibo en mi vida. Pero luego eso se tiene que convertir en una acción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer con esta palabra? Porque primero entra en mi mente como un pensamiento, después baja a mi corazón como una intención, pero tiene que terminar convirtiéndose en una acción que se refleje en mi vida. Eso es oídos para oír. Este tipo de escucha requiere un gran compromiso, mis hermanos. Requiere quitar nuestros prejuicios, nuestras ideas personales, el creer que ya lo entiendo y que como yo lo entiendo está bien. La palabra del Señor nos dice que debemos desear como niños espirituales la leche espiritual no adulterada. Esto significa que tengo que dejar de creerme el sabelotodo, el que creer que yo ya lo entiendo y que así como yo lo entiendo está bien, y abrirme a la posibilidad de que el Espíritu puede traer a mi vida una palabra que no había entendido o que había entendido mal y que me está haciendo daño no haberla entendido, que me estoy deslizando, que no entiendo por qué me pasa lo que me pasa, porque según yo estoy bien, pero realmente no lo estoy, y no le he permitido al Espíritu que me hable una palabra de bendición. Eso es oír, eso es tener verdaderos oídos para oír, quitar mis prejuicios, dejar de defenderme, dejar de tratar de justificar las acciones que me hacen mal y empezar a darle oportunidad al Señor para que me hable. Es dejar mis preferencias, lo que yo quiero, y buscar lo que Dios tiene para mí, lo que Dios quiere para mi vida. Aceptar lo que no me conviene, porque sí, nuestras conveniencias juegan un papel muy importante a la hora de escuchar. ¿Has escuchado esa frase que dice: tú solo oyes lo que te conviene? Todos lo hacemos. Todos oímos solo lo que nos conviene o lo interpretamos a nuestra conveniencia. Pero tener oídos para oír implica dejar nuestras conveniencias a un lado, de esas cosas que están tan arraigadas a nuestra vida, pero sabemos que a Dios no le agradan. Este oído no es sino el resultado de la sensibilidad espiritual, pero es necesario para que la iglesia de Cristo se convierta en aquello que Cristo siempre quiso que fuera. Quiero pedirle a los chicos de la alabanza que vayan pasando, por favor. Ya voy a terminar. Este oído no es algo que tú y yo podamos desarrollar por fuerza propia. Es algo que tenemos que pedirle al Espíritu, que afine nuestro oído para escuchar y obedecer. Que este tiempo, que estos mensajes que el Espíritu va a traer a nuestra vida tengan oídos atentos, puedan encontrar oídos atentos, es decir, mentes comprensivas, mentes que comprenden, que no se quedan solo de manera superficial, sino que siguen buscando la verdad de Dios. Corazones creyentes que convierten en convicción aquello que han recibido, que no lo dejan solo como algo que suena muy bonito, pero que no tiene ninguna injerencia en su vida, sino que lo convierten en algo de lo que se apropian, que lo convierten en una verdad para ellos.
que después encuentran una vida obediente, una vida que hace cosas, una vida que cambia, una vida que se transforma a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a recibir palabra profunda, vamos a recibir palabra confrontante, pero si tan solo tienes oídos para oír, podrás descubrir lo que Dios quiere para ti en este tiempo. Iglesia, Dios tiene un mensaje poderoso para nosotros. Yo quiero invitarte para que no te pierdas ninguno de ellos, que hagas el esfuerzo por estar aquí y que le digas: Señor, yo sé que tú vas a hablar a mi corazón de una manera especial en estas semanas. Yo quiero recibir esta palabra y que esta palabra cambie mi vida. Es una palabra pertinente, es para este tiempo, es para ahora. Estamos viviendo tiempos proféticos. Muchas de las cosas que están escritas aquí están pasando ahora mismo, en nuestro tiempo. Y como iglesia nos conviene saber. Seremos bienaventurados si leemos y escuchamos las palabras de esta profecía, porque el tiempo ya está cerca. Quiero invitarte a que te pongas de pie.